Estás presentando manifestaciones físicas como sudoración, palpitaciones, te sientes acelerado o acelerada. Estás comiendo de una manera compulsiva y de una manera inconsciente que cuando reaccionas ya has comido más de la cuenta. Presentas dificultad para dormir o muchas veces no descansas de una manera placentera. Tienes comportamientos como comerte las uñas, morder las comisuras, alarte el cabello o pellizcarte. O simplemente tienes pensamientos repetitivos negativos sobre algo que va a pasar, pero todo marcha de una buena manera. Es porque muy probable estás sufriendo de ansiedad. Y este es uno de los temas que de manera frecuente en los últimos días me han pedido por mis diferentes redes sociales. Y hoy vamos a hablar de este tema. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la anticipación negativa ante un acontecimiento. Es decir, en una semana tienes que presentar un trabajo en la universidad y una semana antes ya estás pensando que lo vas a perder sin ni siquiera presentarlo. Tienes una relación de pareja que está funcionando de una manera adecuada, de una manera sana, y todo el tiempo estás pensando que tu pareja te va a dejar sin motivo y sin razón. Eso es la ansiedad. Y como esto hay muchos ejemplos, pero lo más importante es entender que la ansiedad aparece cuando de una manera negativa nos anticipamos al resultado de algo que aún no sucede. ¿Te has preguntado por qué en algunos momentos sientes ansiedad y todo funciona de una manera adecuada, todo está en calma y está en paz, pero tu mente todo el tiempo es como a mil, tienes sudoraciones, palpitaciones, tienes como una premonición que va a pasar algo, pero no hay motivos para que esto suceda? Yo quiero que sepas que aunque hay acontecimientos que detonan la ansiedad, como una entrevista de trabajo, un examen en la universidad, cosas que pueden detonar, la ansiedad surge porque a nivel mental tenemos asuntos que no hemos resuelto. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Que nosotros reaccionemos desde la huida, desde el ataque o desde uno quererse esconder. Finalmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay un asunto emocional o un asunto personal que no has tramitado o que no has enfrentado de la mejor manera y que te lleva a que los acontecimientos que no han sucedido o que ciertas situaciones te hagan sentir que estás expuesto o expuesta sabiendo que en realidad es una interpretación tuya mental ante algo a lo que no le has prestado la suficiente atención y que es lo que produce que se te detone la ansiedad. Como ya lo habíamos hablado, la ansiedad se puede detonar por la interpretación negativa frente a los sucesos que se pueden presentar en un futuro, de acuerdo también a lo que ya hemos experimentado. Eh, con base a ello, hay dos tipos de personas ansiosas. El primer tipo de personas ansiosas son las personas que se reconocen como ansiosas y que saben que sufren de ansiedad. Por ejemplo, hay personas que ya tienen totalmente identificado cuáles acontecimientos de la vida diaria los detonan. Por ejemplo, a nivel laboral, exponerse al público, tener que estar expuesto a la crítica o a la calificación de los jefes o superiores. Si estás en la universidad, exponerte a una exposición, a un examen. Si, por ejemplo, tienes algún problema con tu pareja, sabes que eso te detona. Y este tipo de personas incluso ya identifican cómo calmar esa ansiedad, por ejemplo, comiéndose las uñas, comiéndose en las comisuras o comiendo de una manera compulsiva y de una manera no controlada dulces, harinas o cualquier tipo de alimentos. O también se refugian mucho en el cigarrillo, en el alcohol o se alan el cabello o hay personas que incluso la ansiedad les quita el hambre. Las personas que ya saben que son ansiosas y que saben cómo, digámoslo así, manejar la ansiedad, también identifican, por ejemplo, que cuando están ansiosas tienen problemas con el sueño, o duermen mucho o no duermen.
se vuelven irritables, a veces se van volviendo mal geniadas, saben que esos son comportamientos que se van desligando o que se van, perdón, asociando con la ansiedad. Pero hay un segundo tipo de personas ansiosas y son estas personas que no se identifican como ansiosas, pero que cuando usted va a mirar tiene rutinas de vida o comportamientos que se asocian directamente con una persona que está presentando problemas de ansiedad. Por ejemplo, pueden decir, no, claro, pero es que yo me mantengo tranquila, todo está bien, pero cuando uno ya va y profundiza un poco, se comen las uñas o tienen comportamientos compulsivos con la comida, sobre todo, por ejemplo, en la noche cuando ellos llegan a la casa, o constantemente están así, les sudan las manos, se pellizcan, no, dice, claro, yo no fumo, pero yo en momentos en que me fumo hasta un paquete, apago un cigarrillo y prendo otro, o no soy capaz de tomarme una copita, sino que tengo que tomarme la botella completa. Esos son comportamientos que se asocian con la ansiedad, así las personas no se reconozcan como ansiosas. Entonces, ¿por qué es importante distinguir esto? Porque cuando usted es una persona ansiosa y lo reconoce y sabe los mecanismos como usted va solventando la ansiedad, es un poco más fácil la intervención a las personas que no se identifican, no lo reconocen y por ende no pueden mirar las repercusiones de dichos comportamientos a nivel corporal. ¿Por qué también es importante? Porque todas las emociones que tenemos y que nosotros como seres humanos experimentamos son emociones naturales y que tienen una función. Pero en esa misma medida las tenemos que aprender a gestionar. Entonces, cuando nosotros entramos en una crisis de ansiedad o tenemos una ansiedad fuerte, es porque esas emociones están buscando como evacuarse y nosotros no lo estamos tramitando de la manera correcta. La ansiedad en su justa medida se considera sana. Por ejemplo, si usted conoce a una persona que le gusta, esa persona te invita a salir, cuadran una cita, momentos previos, mientras te organizas, estás en la casa, pues como en esa preparación para encontrarse con esa persona, es normal que sientas ansiedad, claro, el sustico, como esas emociones encontradas de que te vas a ver con esa otra persona. Por ejemplo, cuando te llaman de esa empresa donde mandaste la hoja de vida y te dicen, sí, vas a tener una entrevista, es normal que sientas ansiedad, que sientas como ese susto, esa alegría, porque vas a ir a presentar la entrevista. Cuando te van a entregar esa casa que estuviste pagando durante 1 o 2 años y por fin te llaman, mira, ya cumpliste la cuota inicial, ven por tu casa, por tu carro. Esa es una ansiedad normal. Es una ansiedad que te permite gestionar tus emociones, ¿cierto? Es una ansiedad que siempre te va a acompañar. Yo le he dicho a mis pacientes, no pienses que porque estás viniendo al psicólogo la ansiedad va a desaparecer. Eso no va a pasar. Las emociones primarias no van a pasar. Y una de las emociones, la ansiedad, por ejemplo, hace parte de una de las emociones primarias que es el miedo. Y el miedo te está preparando ante un acontecimiento. Por ejemplo, es normal que tú vayas a presentar una entrevista y sientas como ese miedo de ¿qué voy a decir? Entonces, ese miedo a que te ayuda, a que te prepares mejor, a que leas sobre esa empresa, a que leas para presentar ese examen, esa exposición, a que piensas muy bien, por ejemplo, qué le vas a decir a esa persona que te gusta. Eso es normal. Y esas emociones no van a desaparecer. Son emociones que te ayudan a anticiparte, a buscar soluciones, a prepararte mejor, a saber sobrellevar una situación de una manera mucho más exitosa, a programarte, a hacer un cronograma, a organizar tus situaciones para aminorar o minimizar la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la ansiedad se puede convertir, digámoslo, en un problema, y es cuando la ansiedad es crónica, cuando la ansiedad es permanente, cuando la ansiedad ya es exagerada, cuando la ansiedad ante ningún tipo de estímulo está presente. Cuando es algo que usted dice todo el tiempo, es que yo no sé por qué tengo temblor, yo no sé por qué no soy capaz de controlar las piernas, soy con una sudoración constante, va, este pecho se me va a salir, este corazón, perdón, el corazón se me va a salir y no entiendo por qué. Mira, es que yo no duermo porque es que yo todavía estoy pensando que va a pasar lo peor.
que si salgo mañana en mi auto nuevo me voy a chocar, mi esposo me va a terminar y sin motivos aparentes. ¿Qué pasa ahí? Hay una segregación constante de cortisol, que es la hormona que produce el estrés y que te puede ayudar a llevar esa ansiedad. Cuando ya estás sobre un escenario de esos, donde es una cosa constante, crónica, que se va con algunos detonantes, así sean triviales, que para la mayoría de las personas pueden ser normales, a ti te detonan y que es una cosa que no te permite descansar, ahí sí debes buscar ayuda, porque no es una ansiedad fisiológica que te está protegiendo o que te está alertando sobre ciertos acontecimientos, sino que te están llevando a un desgaste mental, físico y emocional constante que ya no es sano ni para ti ni para tu cuerpo. Entonces, muchos pueden decir, bueno, Caro, sí, muy bueno, ya sabemos qué es la ansiedad, de dónde surge, ya sabemos qué tipos de personas ansiosas hay, cuáles pueden ser los detonantes, qué tipo de ansiedad es sana, qué tipo de ansiedad ya es patológica. Pero bueno, ¿y qué hacer? ¿Listo? Vamos a hablar de varios puntos que puedes poner en práctica para aprender a manejar la ansiedad cuando ésta se presente. El primer punto, aceptar. Aceptar es muy importante. Primero, porque haces que tú fluyas con los acontecimientos. Y lo segundo es porque permite que el acontecimiento que te detona no se potencialice. Claro, ¿cómo así? Sí, puede ser muy fácil que uno diga, sí, fluya con los acontecimientos, pero ¿qué es fluir? Es aceptar que ya lo que pasó, ya pasó y que lo que va a pasar en muchos aspectos es inevitable o que tú no puedes controlar. Te explico. Por ejemplo, tú estás ansioso porque presentaste una entrevista de trabajo y no sabes si te van a llamar. No nos llamen, nosotros lo llamamos. ¿Tú puedes controlar que te llamen? No. Entonces, ponerte como ansioso, que empiece eso a ser un pensamiento recurrente, que no vas a dormir, que no vas a comer y que no vas a tener vida hasta que recibas esa llamada, no va a ser beneficioso para ti, porque probablemente, como pueden que te llamen, puede que no. Entonces, ¿qué va a pasar si estás como en esa actitud y finalmente no te llaman? Por ejemplo, tú presentas una exposición, ya la nota y lo que pase de ahí para adelante no depende de ti. Entonces, estresarte, angustiarte y que te genere ansiedad de una manera recurrente hasta que te den la calificación no va a hacer que la calificación cambie. Entonces, es aceptar que las cosas ya, lo que ya pasó y lo que va a pasar no está bajo tu control, por tanto, tampoco va a depender de que tú te pongas ansioso o no. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, que un acontecimiento no se potencialice? ¿Qué es eso? Y es, si tú estás ansioso porque dentro de 15 días vas a presentar, te van a hacer un examen médico, y tú empiezas desde ya a pensar en eso, ¿qué va a hacer? Que no duermas bien, que comas de manera compulsiva, que te coman las uñas, que te coman los cueritos, que hagas manifestaciones físicas que no va a hacer que el examen te lo hagan mañana. Entonces, ¿por qué es muy importante aceptar las cosas como son? Y es porque eso te va a dejar, te va a bajar los niveles de cortisol, va a dejar va a hacer que la ansiedad baje y que todo fluya de la manera como tiene que ser, así uno quiera o no. Recuerda, la ansiedad es una anticipación negativa frente a los acontecimientos que aún no han llegado. ¿Qué quiero que evalúes en este tema para que lo hagas más amigable cuando se te vengan esos pensamientos recurrentes? Y es que no estás ante un peligro real. ¿Qué peligro real va a ser? Que tengas una entrevista en 15 días y hoy estés ansioso. Por ejemplo, ¿qué peligro real? Es una paciente que le van a sacar la cordal el 16 y esta es la fecha que ya está estresada, aún no ha llegado, ya está ansiosa. ¿Cuál es el peligro real? Ninguno. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que ese acontecimiento que para nosotros es un estrés, nos está exponiendo, es un riesgo,
me siento atacada por ese acontecimiento, entonces yo actúo de una manera también desde el ataque o de una manera preventiva. Eh, ¿Qué me está produciendo eso? Ansiedad. Y cuando uno evalúa bien ese acontecimiento, eso que a mí me genera ansiedad, nos damos cuenta que no estamos ante un peligro real. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro real? ¿Y qué puede pasar si hoy pierdes un examen en la universidad? Si hoy te dicen en esa empresa no fuiste admitida, ¿cuál es el peligro real? Ninguno, debes seguir buscando empleo, pero eso no te está generando un peligro físico y mental real. ¿Qué es lo que te ataca? Tus pensamientos y la interpretación frente a ese no. Tus pensamientos y tu interpretación frente a me van a sacar la cordal. Voy a perder ese examen o no lo has presentado y ya lo estás perdiendo. Imagínate, es tanto como de la inseguridad en uno mismo que si las cosas pasan uno ya se está eh, pronosticando el peor de los resultados. Eso desde la psicología se llama profecía autorrealizada o autocumplida, es decir, no he presentado el examen y ya lo perdí. No he empezado el semestre y ya perdí X o Y materia. No me han sacado la muela y ya me está doliendo. ¿Sí? No he presentado la entrevista y no me aceptaron. Todo está perfecto con mi novio y ya me echó. Son esas interpretaciones que nosotros le damos a los acontecimientos que hacen que finalmente en muchos casos terminen pasando. Esas son profecías autorrealizadas porque si no han pasado, ¿quién te puede garantizar que te va a doler, que lo vas a perder, que te van a echar, que te va a ir mal? Entonces, cuando te pasen esos pensamientos recurrentes por tu mente, detente un momentico, respira y piensa, ¿cuál es el peligro real al que te estás enfrentando para que tengas que sentirte de esa manera tan incómoda como los sentimientos que producen la ansiedad y que cuando tú analizas bien son innecesarios? Como ya lo hemos hablado, la ansiedad tiene diferentes niveles. No todas las ansiedades son lo mismo, hay diferentes tipos de ansiedad, hay ansiedades específicas que podemos asociar con un acontecimiento en específico, como ya lo hemos hablado, una entrevista de trabajo, una ruptura amorosa, de pronto un problema económico, un problema familiar, la presión académica y son un tipo de ansiedad que es específica y que, ¿cómo se podría intervenir? Por ejemplo, desde la terapia, para poder identificar esos acontecimientos que hacen que interpretes ciertas realidades, ciertos acontecimientos de la actualidad de la manera como lo estás interpretando. Ahí podríamos intervenir, mirar desde la terapia psicológica qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente te detona, cuál es tu interpretación ante algunos acontecimientos que hacen que se te dispare la ansiedad y que sientas manifestaciones físicas y emocionales de una manera muy exacerbada y que son incómodas. Para poder descubrir eso y darle trámite a las interpretaciones es muy importante la terapia psicológica porque nos permite llegar a la causa de la ansiedad. Cuando ya es una ansiedad que ya es muy crónica, que ya es muy exacerbada, que con este tipo de alternativas no se puede solucionar o no tiene una resolución exitosa, ¿cuál es mi recomendación? La medicina, buscar un buen psiquiatra, buscar un buen médico que te ayude desde la parte de psiquiatría a controlar, por ejemplo, la segregación de los neurotransmisores que te están detonando la ansiedad. Yo en esa parte respeto profundamente a los psiquiatras y a los médicos y no profundizo en el tema porque la verdad soy ignorante en él. Desde la psicología, ¿yo qué te puedo de pronto decir? Y es no buscar analgésicos inmediatos. Por ejemplo, tú tuviste un mal día y en vez de sentarte, respirar, analizar qué es lo que te detonó, qué es lo que te hizo sentir tan incómodo, qué es lo que te produjo tanta ansiedad, muchas personas que hacen van y empiezan a fumar de manera compulsiva, a comer de manera compulsiva, a de pronto a consumir licor de manera compulsiva o adoptan unas conductas que aminoran la ansiedad, pero no una resolución sana porque no empezamos a analizar qué es
lo que me detonó y lo que me hizo sentir de X o Y manera, porque puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser que recordaste algo de tu pasado y que lo asociaste con la situación que está pasando, y en la medida que puedes resolver eso, cuando te vuelvas a enfrentar a acontecimientos similares, tú vas a poder disminuir la ansiedad. Con algunos ejercicios desde la psicología que se pueden tratar en terapia, puedes disminuir esos síntomas físicos y psicológicos que son bastante incómodos. ¿Cuál es la única forma? La terapia y que logres indagar en ti, porque hasta ahora, en el estudio que yo he hecho, lo que he podido investigar, no hay soluciones rápidas e inmediatas que ayuden a tramitar la ansiedad, sino que es un proceso desde la terapia y desde el autoconocimiento que te permite afianzar tu autoconfianza, tu propia seguridad y que hace que los niveles de ansiedad en algunos momentos puedan disminuir.